Ahora vamos a analizar el dominio de las funciones. Y tenemos acá cuatro condiciones o cuatro posibilidades cuando estamos analizando el dominio de las funciones. Cuando hablamos de dominio de una función estamos hablando de los valores que puede tomar la variable independiente x. La primera condición o la primera situación que se puede plantear es que la función sea una fracción. Es decir, tenemos acá una función f de x donde tenemos una expresión y abajo tenemos un denominador donde aparece la variable. La variable en este caso independiente que es la x. En este caso, para que podamos saber cuál es el dominio de la función, sabemos que la expresión de abajo no tiene que ser cero, porque un número dividido cero no existe. Por lo tanto, esta expresión de abajo no tiene que ser cero. ¿Cuál es la condición que debe darse? Que esta expresión de abajo, b más x, tiene que ser distinto de cero. ¿Y cómo hallamos eso? Tenemos que igualar a cero, resolvemos y tenemos que determinar cuál es el valor de x que hace que esta expresión se convierta en cero. Y ese valor de x es lo que tenemos que excluir. Entonces, cuando una expresión fraccionaria, en el denominador tiene que ser distinto de cero. Luego tenemos la siguiente situación que se puede dar, es que la función sea una expresión subradical. Es decir, tenemos acá el símbolo de un radical, entonces radical de índice par, porque cuando el radical es de índice par, no puede tomar valores negativos, porque los valores negativos dentro de las raíces de índice par no existen o no están definidas. Por lo tanto, si tenemos en el numerador, tenemos que tomar la expresión que está en la expresión en la parte subradical, es decir, acá x más b en este caso, y hacemos que sea mayor o igual a cero. Resolvemos esta expresión y entonces vamos a tener cuál es el conjunto de soluciones. Luego tenemos la tercera situación que se puede plantear, que tengamos una función que sea fraccionaria y además que tenga la expresión radical en el denominador. Entonces, la expresión subradical tenemos que tomar acá y hacemos que es mayor a cero y resolvemos esta expresión. Al resolver esta expresión nos va a dar el conjunto de soluciones que puede tomar la expresión subradical. ¿Y por qué hacemos mayor a cero? Y no mayor o igual a cero como si fuera en el numerador, porque en el denominador no puede tomar el valor cero. En el numerador sí puede tomar valor cero, pero acá en el denominador ya no puede tomar cero. Por lo tanto, se tiene que resolver esta expresión y acá ya tendríamos el conjunto de soluciones. Y la cuarta situación que se puede dar es que la función no sea racional ni tampoco sea una expresión que tenga radicales. Por lo tanto, en ese caso va a tomar todos los valores reales. Es decir, si no tiene raíz ni tampoco no es fracción, entonces toma todos los números reales. Y siguiendo con ese análisis, acá tenemos algunos ejemplos que vamos a analizar. Tenemos el ejemplo 1, donde f de x es igual a 5 sobre 2x menos 3. Esta expresión 2x menos 3 es lo que no tiene que ser igual a 0. O no debe tomar el valor 0 esta expresión. No es que la x en particular no pueda tomar valor 0, no es eso, sino al reemplazar la x acá en esta expresión y al resolver no tiene que ser 0. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esta expresión 2x menos 3 e igualamos a 0. Exactamente hacemos eso. Igualamos a 0, resolvemos. Y acá determinamos que cuando x toma el valor 3 sobre 2 es donde esta expresión se va a convertir en 0. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser el conjunto de todos los números reales, a excepción de que cuando x toma el valor de x es igual a 3 sobre 2. Por lo tanto, acá tenemos el dominio, dice x tal que x pertenezca al conjunto de los números reales, pero x tiene que ser distinto de 3 sobre 2. Ese sería el conjunto del dominio de esta expresión que es fraccionario, porque en el denominador no tiene que ser 0. Luego tenemos un segundo ejemplo. Acá tenemos una función que tiene acá un radical. Radical en el numerador. Cuando el radical es en el numerador, esta expresión tiene que ser mayor o igual a 0. Pero cuando es radical de índice par, acá los valores negativos no están definidos. Entonces, ¿cómo resolvemos? Tomamos esta expresión subradical que es 3 menos 3x y hacemos que es mayor o igual a 0. Y resolvemos. 3 menos 3x mayor o igual a 0. Este valor 3, que acá está con el signo positivo, pasamos al otro miembro con el signo negativo. Como acá el coeficiente de la x es negativa y esto sí o sí tiene que ser positivo, entonces multiplicamos por menos 1 y esto se convierte en positivo. Esta expresión que era mayor o igual se invierte el orden, pasa a ser menor o igual y la expresión que era menos 3 pasa a ser positivo. Es decir, cambian de signo y cambia el sentido de la desigualdad acá. Ahora, este número 3 que está multiplicando a la izquierda pasa a dividir a la derecha y 3 dividido 3 va a salir 1. Por lo tanto, sale que x es menor o igual a 1. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser x que pertenece a todos los números reales
Y además x tiene que ser menor o igual a 1 porque así salió en el análisis. Y por último tenemos acá la función donde la expresión no es una fracción, o por lo menos x no tiene la parte del denominador, tampoco no tiene radicales. Por lo tanto, esta expresión va a tomar el conjunto de todos los números reales. Por lo tanto, su dominio acá tenemos que es el conjunto de los números reales.